Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a estos rincones históricos con Miguel Amaranto. Hoy le damos continuidad al video anterior y recordarles que estamos hablando acerca de las mujeres conquistadoras. Continuamos. Entre las mujeres soldado que pelearon en las diversas batallas destacan María de Estrada, Beatriz Bermúdez de Velasco y Beatriz Hernández. La primera, quizá la más famosa de todas, pasó a la isla de Cuba y a Santo Domingo a principios del siglo XVI. Aunque las fechas relativas a su vida no son del todo claras, se sabe que fue sobreviviente de una emboscada en el puerto de Matanzas en Cuba y más adelante, estando en Santo Domingo, se casó con Pedro Sánchez Farfán, de origen sevillano. Sánchez Farfán llegó a tierra firme junto a las huestes de Hernán Cortés en 1519, pero Estrada permaneció en la isla un año más hasta que junto a su hermano, Francisco de Estrada, cruzó con Pánfilo de Narváez. Después del aprisionamiento de este último en 1520, a manos de Cortés, las huestes de Narváez, entre las que se encontraba Estrada, se incorporan a las del capitán extremeño y emprendieron el camino hacia México. En general, se da cuenta de la participación de Estrada en 3 batallas: la huida de Tacuba, es decir, lo que recordamos como la Noche Triste, la de Otumba y la conquista de Tenochtitlan. No obstante, tanto Bernal Díaz del Castillo como Diego Muñoz Camargo brindan más datos acerca de la primera. Es bien sabido que durante la madrugada del 1 de julio de 1520, las huestes de Cortés decidieron emprender la huida de Tenochtitlan hacia Tlaxcala para aprovisionarse luego de varias batallas con los mexicas, pero fueron sorprendidos en el camino, atacados y derrotados. Durante el enfrentamiento, Estrada peleó con espada y caballo, según narra Muñoz Camargo. Se mostró valerosamente una señora llamada María de Estrada, haciendo maravillosos y azareños hechos con una espada y una rodela en las manos, peleando valerosamente con tanta furia y ánimo que excedía el esfuerzo de cualquier varón, por esforzado y animoso que fuese, que a los propios nuestros ponía espanto. Por último, Estrada tuvo que salir huyendo con los soldados de Cortés para salvaguardarse, siendo socorrida por algunos tlaxcaltecas, quienes también ayudaron a escapar a Malintzin y a Luisa, hija de Xicoténcatl, uno de los señores principales de Tlaxcala. Es interesante comentar que María de Estrada es la única mujer representada en los documentos indígenas que relatan los episodios de la conquista. Es el caso de la lámina 18 del lienzo de Tlaxcala, donde aparece montada a caballo junto a Hernán Cortés y Pedro de Alvarado. Aunque la imagen no está asociada con ninguna glosa que indique su nombre, es posible que se trate de ella por ser la única mujer registrada por los cronistas que montaba a caballo. Entre 1522 y 1524, Estrada es referida por Fray Diego Durán en las batallas de conquista de Morelos, en donde también se hace énfasis en sus habilidades como guerrera. Gracias a estos últimos servicios prestados a la corona y según indica el memorial, recibió los pueblos de Tetela del Volcán y Guayapán. Más adelante fundó Puebla de Los Ángeles y tras enviudar se casó con Alonso Martínez, de oficio partidor. Estrada falleció entre 1535 y 1546 sin dejar descendientes, por lo que sus bienes pasaron nuevamente a la corona. Por otro lado, la información acerca de Beatriz Bermúdez de Velasco, conocida como la Bermuda, es aún más escasa que la de María de Estrada. Sabemos que llegó con la gente de Pánfilo de Narváez, acompañada de su esposo Francisco de Olmos, y Bermúdez es mencionada durante la estancia de los españoles en Tenochtitlan, cuando se resguardaban de los ataques mexicas. En uno de los enfrentamientos, los españoles se vieron en la necesidad a replegarse a su guarida, pero Bermúdez, fíjense, salió con armadura, espada y rodela para instarlos a pelear contra los indígenas, so pena de matarlos si se rendían. Otra mujer soldado fue Beatriz Hernández, quien no es registrada peleando en la toma de Tenochtitlan, sino durante la conquista de Jalisco, en la que iba armada y protegía a las mujeres y a los niños que iban en el ejército. Hernández fue la que decidió fundar la ciudad de Guadalajara en el valle de Atejamac, después de varios intentos fallidos causados por los ataques indígenas. Con esta iniciativa, Hernández se impuso a los conquistadores varones que se encontraban en la misma empresa como Cristóbal de Oñate y Nuño de Guzmán. Cabe recordar que Cristóbal de Oñate fue uno de los fundadores de Zacatecas y Nuño de Guzmán el de la Nueva Galicia. Cuando las españolas no estaban peleando con los hombres en las batallas de conquista, éstas se dedicaban a curar a los enfermos, ensillar a los caballos y a aprovisionar a las tropas de armas y alimentos. Entre las mujeres que fueron registradas realizando este tipo de tareas se encuentra Beatriz Palacios, acuérdense que ya hablamos de ella
video, Francisca Ordaz, Beatriz Ordaz, Isabel Rodríguez, Juana López, Violante Rodríguez, Catalina González, Antonia Hernández, María de Vera y Elvira Hernández. Beatriz Palacio, conocida como La Parda, estuvo entre las huestes de Cortés acompañando a su esposo Pedro de Escobar. Su presencia en las fuentes destaca por dos cosas. Una, se refiere a las múltiples tareas que realizaba para auxiliar al ejército, tales como las guardias nocturnas, encierrar los caballos, curar a los heridos, y, según relata Francisco Cervantes de Salazar, también recogía bledos para alimentar a los soldados. El segundo aspecto que salta a la vista se refiere al origen étnico de Palacios, ya que se trata de una mulata. Aun cuando sabemos que los esclavos africanos estuvieron en las exploraciones y las conquistas americanas, las fuentes omiten constantemente su presencia y más todavía cuando se trata de mujeres. Por esta razón, el registro de Palacios es inusual, pero de suma importancia. Afortunadamente, las evidencias arqueológicas como la de Sultepec, Tecuac en Tlaxcala, permiten confirmar que entre las personas del ejército de Cortés, que fueron capturadas y sacrificadas por los acolhuas, se hallan hombres africanos, niños y mujeres africanas y blancas. Entre las aprovisionadoras destaca también Isabel Rodríguez, quizá una de las mujeres más relevantes en las labores de enfermería entre las huestes españolas. Rodríguez fue tan hábil y eficiente que se creía tenía poderes curativos en las manos. Según refiere Juan de Torquemada, ella les ataba las heridas y las santiguaba, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, Él te cure y sane, lo cual no lo hacía más de 2 veces, y muchas, no más de una, y acontecía que los que tenían pasado los muslos iban otro día a pelear. Por eso se le atribuía pues estos poderes curativos. Por su parte, las hermanas Ordaz, Francisca y Beatriz, pasaron originalmente con los soldados de Narváez y se incorporaron a los de Cortés en 1520. Antonio de Herrera comenta que ellas increparon a los soldados por no confrontar a los atacantes de Cortés, diciéndoles: bellacos dominicos, que más os pertenecían las ruecas que las espadas, buena cuenta habéis dado de vosotros, malayan las mujeres que vinieron con tales hombres. Acerca de sus matrimonios, poco se sabe, solo que Francisca se casó con Juan González de León, soldado de Cortés, con quien tuvo descendientes. Por último, se encuentran las mujeres referidas en las fuentes solo por sus nombres, cuyos datos complementarios son muy escasos, como Juana Martín, María de Vera, Elvira Hernández, Juana Mancilla, Juana López, Violante Rodríguez, Catalina González, Antonia Hernández y María Hernández, algunas de ellas aludidas por Bernal Díaz del Castillo durante la celebración tras la derrota de los mexicas en 1521. Y él escribió lo siguiente: la Bermuda que se casó con Olmos de Portillo, el de México, otra señora mujer del capitán Portillo que murió en los Bergantines, y esta, por estar viuda, no la sacaron a la fiesta a una Ulana Gómez, mujer que fue de Benito de Vargas, y otra señora hermosa que se decía la Bermuda, no se me acuerda el nombre de pila, que se casó con un Hernán Martínez que se vino a vivir a Oaxaca, y otra vieja que se decía Isabel Rodríguez, mujer que en aquella sazón era de un ulano de Guadalupe, y otra mujer algo anciana que se decía María Hernández, mujer que fue de Juan Cáceres del Rico, y de otras ya no me acuerdo que las hubiese en la Nueva España. Esto escribió Bernal Díaz del Castillo. En cuanto a Elvira Hernández y María de Vera, estas recibieron mercedes por sus servicios a la corona y fungieron como testigos durante la muerte de Catalina Juárez Marcaida, esposa de Cortés. Hernández se casó con Tomás de Rijoles y tuvo una hija llamada Beatriz, mientras que se desconoce el nombre del esposo de Vera y solo se sabe que tuvo un hijo que profesó en la Orden de San Agustín. En cuanto a Juana López, Violante Rodríguez, Catalina González y Antonio Hernández, solo son registradas durante el juicio de residencia de Hernán Cortés, en el que dicen ser conquistadoras. En casos especiales, las conquistadoras recibieron encomiendas por parte de la corona, mientras que al resto les fueron asignadas ayudas para recompensarlas por sus servicios. A continuación, vamos a realizar una breve revisión de la situación jurídica de la mujer durante los primeros años de la época virreinal y cómo influyó en las mercedes de estas conquistadoras españolas. Según el memorial, las conquistadoras recibieron encomiendas y ayuda de costa. Es el caso de María de Estrada, quien, como se ha mencionado antes, obtuvo los pueblos de Tetera de Volcán y Hueyapán en Morelos, o el de María de Vera, a quien le dieron 300 pesos de ayuda de costa. No se especifican las cantidades otorgadas a las demás,
pero es muy probable que recibieran este tipo de mercedes, aun cuando no era común que las mujeres obtuvieran concesiones de manera directa. Por lo general, las mercedes fueron dadas a los conquistadores varones y a sus descendientes, tanto hijos y esposa, una vez fallecido este. Particularmente en las encomiendas, estas solo se asignaban a conquistadores que estuviesen casados. Es por ello que muchos españoles mandaron traer a sus esposas de España y otros se casaron con las españolas que recién llegaban al Nuevo Mundo. La corona también estableció una serie de prohibiciones para poder asignar una encomienda con la finalidad de limitar el número de ellas, por lo que no era legalmente válido que las recibieran los integrantes del Consejo de Indias. Los descendientes que sobrepasaran las 3 vidas al momento de heredarlas, los que tuvieran un grupo público en el ámbito político y eclesiástico, los mulatos y los mestizos y las mujeres. Según la Real Provisión de 3 de agosto de 1546, las mujeres no podían tener encomiendas por asignación directa de la corona, al ser consideradas incapaces de tener indios, ya que jurídicamente eran tenidas por menores de edad y por ende necesitaban tutoría de los padres, hermanos o esposos. A pesar de estar establecido en la ley, hubo algunas excepciones en las que las mujeres lograron hacerse de mercedes y otros cargos públicos. Las primeras excepciones fueron, pues, las viudas y las hijas de los conquistadores, quienes heredaron las encomiendas durante los primeros años del virreinato antes de que fueran regulados. Poco tiempo después fue estipulado que debían casarse en el plazo de 1 año para poder continuar con la merced. Una vez llevado a cabo el matrimonio, la encomienda pasaba a ser administrada por el nuevo marido, quien absorbía su personalidad jurídica. Las mercedes heredadas por las hijas de los conquistadores también fueron incluidas en sus dotes, fíjense. Empero, al estar las mujeres imposibilitadas jurídicamente para realizar o disolver contratos y administrar bienes por sí mismas, los esposos o tutores adquirían esas facultades. Incluso en situaciones muy específicas, un juez podía autorizar alguna transacción como representante de una mujer. Como puede notarse, legalmente, pues las mercedes otorgadas a las mujeres tenían que ser recibidas de manera indirecta, principalmente a través de herencias y dotes. En contraste con este panorama, algunas otras sí consiguieron recibir favores directamente de la corona y hasta les fueron asignadas cargos públicos para recompensar sus méritos y servicios, constituyéndose en una gran excepción jurídica para ese momento en las Indias, dadas sus particularidades sociales, políticas y geográficas. En esta última excepción se encontraron las conquistadoras mencionadas antes y algunas otras en circunstancias particulares, como es el caso de cacicas indígenas. El memorial solo indica que María de Estrada recibió 2 pueblos y María de Vera 300 pesos de ayuda de costa. Acerca de las demás, no se menciona si recibieron algún tipo de asignación, pero sí que no heredaron sus bienes por no haber tenido descendencia, por lo que probablemente alguna merced les fue otorgada. Ejemplos de otros casos son los registrados en la península de Yucatán, donde hay varias mujeres que fungieron como encomenderas, o el de Beatriz de Andrade, quien tras enviudar de Juan Jaramillo, quedó a cargo de las encomiendas en el Estado de México y Querétaro. En Guatemala, Beatriz de la Cueva, segunda esposa de Pedro de Alvarado, fungió como gobernadora. En Filipinas, Isabel de Barreto fue nombrada adelantada y gobernadora tras haber dirigido la expedición de conquista a finales del siglo XVI. En la isla Margarita, Aldonza Villalobos colonizó el lugar junto a su madre y tutora Isabel Manrique de Villalobos. Y en el Reino del Perú, en donde se registraron 102 encomenderas entre 1534 y 1620, aunque buena parte de sus nombramientos fueron recibidos como herencia. A 500 años de este significativo acontecimiento histórico, no debe dejarse de lado el estudio de aspectos que han sido poco tratados, en ocasiones por falta de interés, en otras por falta de fuentes, como es el caso de las españolas conquistadoras y su participación como soldados y aprovisionadoras dentro de las huestes de Hernán Cortés. Algunas de ellas fueron recompensadas por sus méritos con mercedes y fungieron en cargos públicos, a pesar de no ser posible jurídicamente en ese tiempo. Esas excepciones nos llevan a percatarnos cómo pasa en muchos contextos de que la ley y la realidad no siempre van de la mano, por lo que es pertinente buscar a estas mujeres en otro tipo de documentación y acervos. De igual manera, es muy interesante observar que los roles de género que restringían a las mujeres europeas al ámbito doméstico no fueron tan rígidos en América. Esos roles se rompieron durante la batalla de conquista y por tal motivo las mujeres, tanto indígenas como españolas, tomaron las armas y fungieron como soldados. Por esa razón, los cronistas las asociaron con lo varonil, la fuerza, la destreza, la valentía, etcétera, que son elementos estrechamente vinculados
en esa época con el género masculino, permitiendo su registro en las fuentes por el hecho de causar asombro. Así que esto es lo que se sabe de estas mujeres conquistadoras. Son pocos los datos, pero cuando menos tenemos alguna referencia para darnos una idea de cómo fue la situación, de qué situaciones vivieron, cuáles fueron los beneficios que tuvieron pese a todo y cómo se hicieron algunos ajustes para que al menos en América ellas tuvieran esos privilegios. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo, pero sobre todo suscríbete a mi canal para mayor contenido. Hasta la próxima.